Hola a todos, nosotros somos Miguel, Daniel y Andrea y vamos a hablar sobre el Segundo Reich alemán. Durante la presentación vamos a comentar diferentes puntos que sucedieron a lo largo de este periodo, que se desarrolló desde el año 1871 hasta el año 1917. En primer lugar, vamos a hablar sobre la expansión económica, que la hemos dividido en 3 puntos. El primero de ellos es la Unión Aduanera de Alemania, más conocida como el Zollverein, que fue un importante paso hacia la unificación económica y política de Alemania en el siglo XIX. Establecida en el año 1834, esta unión eliminó las barreras arancelarias entre los numerosos estados independientes que conformaban el territorio alemán, lo que fomentó el comercio y fortaleció los lazos económicos entre ellos. El segundo punto es el desarrollo industrial en el siglo XIX, que fue un proceso transformador que convirtió a la nación en una de las potencias económicas más importantes de Europa hacia finales del siglo. Este fenómeno, conocido como la industrialización alemana, estuvo estrechamente relacionado con la unificación política, la expansión del comercio y el progreso tecnológico. Y por último, para terminar la expansión económica, vamos a hablar sobre el Konzern, que es un consorcio empresarial alemán o grupo de empresas que controlaba un sector de la producción o todo el proceso productivo. Ahora voy a dar paso a Andrea, que os va a hablar sobre la organización política. La política ferroviaria fue clave para el crecimiento económico alemán. En 1870, Alemania contaba con 25.600 kilómetros de vías férreas, de los cuales 12.000 pertenecían al Estado. El canciller Bismarck nacionalizó la mayor parte de la red, impulsando la unificación económica y fomentando el comercio interno, lo que contribuyó al auge industrial. El sistema político alemán concedía amplios poderes al emperador. En Alemania había 4 grandes grupos políticos, sin contar los partidos locales, que eran los liberales, que se dividían entre nacionales e izquierdistas, los conservadores, que tenían gran peso entre la burocracia prusiana y extendieron el modelo prusiano al resto de Alemania, los socialdemócratas, que nacieron en 1875 y aumentaron su fuerza política hasta representar el 30% del electorado en 1912. Su ideología era marxista, aunque en este partido convivían diversas corrientes enfrentadas a menudo. Por último, el Zentrum, que era un partido católico del centro, partidario de la Gran Alemania y defensor de la Iglesia. Llegó a tener el 25% de los votos. Bismarck fue considerado un arquitecto de la unificación alemana y el creador del Imperio alemán. Fue nombrado canciller en 1871 por Guillermo I. Su habilidad política, diplomática y estratégica lo convirtió en el símbolo del pragmatismo político. Su principal objetivo de la política fue consolidar y mantener la hegemonía del Imperio alemán en Europa tras la unificación en 1871. Este lleva a cabo una serie de acciones militares y diplomáticas, como puede ser la Realpolitik, que priorizaba los intereses prácticos que ideologías. También usó un sistema de alianzas, como puede ser la Liga de los Tres Emperadores en 1873, que fue un acuerdo entre Alemania, Austria-Hungría y Rusia para mantener el equilibrio de poder en Europa y evitar conflictos. Más tarde creó la Dúplice Alianza, en el 79, que fue un pacto defensivo entre Alemania y Austria-Hungría contra posibles agresiones rusas, aunque 3 años después se incorporó Italia, fortaleciendo la posición alemana en Europa. Unos años más tarde, en 1887, se crea el Tratado de Reaseguro, que fue un acuerdo secreto entre Alemania y Rusia para garantizar neutralidad en caso de conflicto con otras potencias. Pero Bismarck también impulsó reformas sociales para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Introdujo el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes laborales y el sistema de pensiones de vejez e invalidez, convirtiendo a Alemania en el primer país en adoptar un sistema de seguridad social moderno. Bismarck al final fue destituido por Guillermo II. Guillermo I jugó un papel crucial en la historia alemana, ya que fundó el Segundo Reich y se proclamó como emperador en 1871.
Esto marcó un cambio histórico en Alemania, ya que pasó de pequeños reinos a una nación unificada. Este emperador modernizó el ejército haciendo unas clases de reformas, como puede ser aumentando el número de soldados, extendiendo el servicio militar obligatorio y mejorando el entrenamiento. También incorporó nuevas tecnologías como el fusil y modernas tácticas militares. En el ámbito estatal, fortaleció la administración pública y apoyó la unificación de Alemania bajo un sistema federal tras la guerra franco-prusiana. Guillermo II fue el último emperador alemán y rey de Prusia, de 1878 hasta 1918. Accedió al trono tras la muerte de su padre Federico III, quien reinó solo 99 días debido a un cáncer de laringe. Fue una figura controvertida, conocida por su carácter impetuoso y su papel en los eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Guillermo II acabó destituyendo a Bismarck en 1890 y ese mismo año dio lugar a una política exterior más agresiva, llamada Weltpolitik, que estaba enfocada en obtener colonias y aumentar su influencia global, lo que implicó una política naval agresiva para competir con el Reino Unido, provocando tensiones internacionales y contribuyendo al clima previo a la Primera Guerra Mundial. Finalmente, con su apoyo al Imperio Austrohúngaro tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su actitud belicista, desempeñaron un papel significativo para el inicio de la Primera Guerra Mundial.